¿sí? Entonces en el acrílico nosotros tenemos que es una fibra sintética formada por macromoléculas de acronitrilo que se obtiene por la reacción del amoníaco sobre el polipropileno. Se presenta generalmente en fibras cortadas. Y las ven ahí en la fotico, son fibras más cortas. Se hila sola o bien mezclada con otras fibras como la lana y el algodón. Tiene menor resistencia que las poliamidas y los poliéster, es ligera, buen aislante térmico, es estable, una vez termofijada, seca con facilidad, no transpira y es propensa a generar electricidad estática. ¿Sí? Eso que, ¿cómo conocemos esto que dice acá que electricidad estática? Ustedes sí han notado que a veces pasamos la mano cerca de algunas prendas y como que se nos paran los pelitos. Esa es la electricidad estática, ¿sí? Y también crea peeling, es decir, también se pueden formar bolitas en la tela. Y se utiliza en prendas exteriores como mantas, tapicerías, ¿sí? Otras marcas comerciales que podemos encontrar del acrílico es el Leacril, el Coutel, el Orlon y el Dralón. Por último, nosotros tenemos al poliuretano, ¿sí? Entonces, esta que también es muy usada por nosotros, ya vamos a ver, y tal vez no sabíamos que es poliuretano la fibra con la que está construida ese material. Entonces, estas elastofibras o caucho sintético están formados por polispropileno natural o sintético, que bajo la influencia de una fuerza de atracción se alargan más de 3 veces la longitud original, recuperándola rápidamente cuando cesa la atracción. ¿Qué tipo de telas ustedes conocen que tengan estas características? A ver si de pronto ya tomamos por dónde va. Las licras. Las licras, sí señora. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Que la licra es una fibra sintética, ¿cierto? Y también nosotros tenemos, por ejemplo, el elastán, ¿sí? O tenemos el dorlán, ¿sí? Están compuestas mayormente de un poliuretano y son más utilizadas, son las más utilizadas dentro de estas fibras sintéticas que vemos acá. Tienen tendencia a amarillear, ¿sí? Son sensibles a la luz y con el fuego se funden, se propagan y propagan la combustión. Es decir, que este tipo de fibras se queman muy fácilmente, ¿sí? Sí, se tienden a hacer como si fueran elástico, bastante elástico. Claro, porque como lo vemos acá, ¿sí? Vienen de un derivado del petróleo, ¿cierto? Entonces, por eso ellas se queman súper rápido, ¿sí? Todas las que vemos acá. Sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo hemos visto este tema? Buenísimo. Bueno. Luego, Sí, señor, muy interesante. Muchas gracias. bueno, me alegra mucho. La idea es esa, es que nosotros podamos reconocer también las fibras, ¿cierto? Con las que estamos realizando las prendas. Ya luego vendrán otro tema, ¿verdad? Que es el tejido, según cómo esté tejido, pues también va a recibir el nombre, ¿cierto? A veces compramos la tela por el nombre comercial, pero no sabemos que es también según su tejido, ¿sí? Pero vamos a ver también cómo podemos reconocer nosotros, ¿cierto? Este tipo de fibras. Entonces las fibras se pueden reconocer pues por medio de unas pruebas de calidad que nosotros le vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, nosotros o digamos un laboratorio también puede hacer pruebas, ¿cierto? Pruebas microscópicas como para saber si estamos hablando de una lana, por ejemplo, qué tipo de lana, ¿sí? Si tenemos de pronto una tela hecha en una fibra sintética, nosotros con unos solventes, es decir, con unos químicos, estas van a tomar una reacción diferente. Entonces podemos saber qué tipo de fibra compone ese material. O también por pruebas de combustión, que es la que generalmente pues hacemos para saber, como les decía, si por ejemplo, si es lana, si realmente es lana. También ustedes ven que las pruebas de combustión se hace en el cuero, ¿cierto? Para saber si realmente es cuero, es una imitación, ¿cierto? Porque si es una imitación, pues es un derivado del petróleo y se va a quemar fácilmente.
Entonces, las fibras de origen vegetal, a diferencia de las de origen animal, son propensas a la combustión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque es un vegetal, porque es una planta, se quema mucho más rápido que el pelo de un animal, ¿sí? Entonces, estas fibras vegetales arden de modo continuo, es decir, que ellas se van a encender y van a mantener la llama encendida, ¿cierto? Pero tan pronto se aleje pues, de la llama, tienden a apagarse y dejan ceniza. En cuanto a las de origen animal, pues entonces nosotros digamos que al hacerle combustión a este tipo de fibras, ellas se van a quemar, ¿cierto? Pero van a emitir un olor a pelo quemado, ¿cierto? Y van a emitir también un sonido, ¿cierto? Se me va el nombre de cómo, el nombre pues técnico del sonido, pero sí nosotros podemos sentir también en ese tipo de pruebas. Chirriando. Eso, Chirriando. Ok, y entonces ya vamos a saber nosotros si el origen, ¿cierto? Sabiendo pues que es una fibra natural, pero si es de origen animal o de origen vegetal, porque muchas veces tendemos a confundirlas. Bueno, y entonces vamos a hablar de los tipos de tejidos, que generalmente es lo que nosotros usamos, ¿sí? Nosotros no compramos la fibra así tal cual como las acabamos de ver, sino compramos son los tejidos hechos con estas fibras, que es a lo que generalmente nosotros le llamamos telas, ¿verdad? Entonces, estos tejidos se clasifican en telas tejidas y telas no tejidas. Entre las telas tejidas nosotros tenemos las de tejido plano y las de tejido de punto. Importante aquí el tema porque a algunas personas les he hecho la pregunta porque me dicen yo hago este tipo de prenda y pregunto, ¿lo hacen tejido plano o lo hacen tejido de punto? Y no, de pronto no me sabe decir qué tipo de tejido está usando. Entonces, hoy vamos a hablar de estos tejidos y aquí el tejido plano, nosotros podemos ver, el tejido plano son hilos empleados de forma, para formar una tela, perdón, que pueden entrelazarse de muchas maneras diferentes, ¿sí? No siempre están entrelazados de la misma forma y según el diseño, como esté entrelazado, pues también va a recibir un nombre, ¿cierto? Pero generalmente, bueno, estos tejidos los podemos reconocer porque tienen una trama y tienen un urdimbre. Entonces, la trama es ese hilo que atraviesa la urdimbre, ¿sí? Y que va de ancho a ancho, o de orillo a orillo, perdón, que va de orillo a orillo de la tela, ¿cierto? Es decir, es la que va en el ancho de la tela. Esa se llama trama. Y este hilo tensado, ¿sí? Que se llama en el proceso de tejido es la manta, ¿cierto? Es la urdimbre. ¿Cómo reconocemos un tejido plano? Pues porque al usted cortar la tela, ¿cierto? Como lo ven en la gráfica, él genera flecos por los 4 lados. Entonces, a nosotros nos dicen, debe cortar esta prenda al hilo, ¿sí? O debe cortarla al ancho. Entonces ya sabemos cómo vamos a ubicar el molde para poder cortar. O si la vamos a cortar al bies, es decir, al sesgo, entonces la vamos a cortar como está en la línea diagonal de color rojo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque según como usted corte la prenda, pues ella va a tener una tendencia, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, queremos sacar golas, pero no surcidas, entonces nosotros vamos a tener que estar cortando al sesgo. O, por ejemplo, las faldas corte campana, ¿sí? Que tienen un vuelo, pero que arriba no hay ningún surcido. Entonces se corta de esta manera, al bies. Muchas veces también nos ayuda saber esto porque nos dicen que hay una prenda que se está torciendo. Generalmente pasan los pantalones. El pantalón que cuando se lo coloca a la persona pues queda torcido. Esto se debe a que cuando ubicaron el molde sobre la tela, no lo ubicaron al hilo de la tela, ¿sí? A veces por economizar, ¿sí? Acomodan el molde y tiende a torcerse la prenda, ¿sí? Nosotros, ¿cómo podemos reconocer si esto está cortado al hilo? Pues cuando de pronto
quitamos un hilo del orillo de la prenda en la parte de abajo de la bota y tiene que quedar un fleco uniforme, así como lo vemos en la figura, ¿sí? Pero también la tela o el tejido plano, perdón, tiene una dirección, ¿cierto? Como lo vemos acá, al hilo, al través y al bies, que era lo que estábamos hablando, ¿sí? No solamente la trama, el urdimbre del orillo, sino que también tiene una dirección, que es el hilo, el través y el bies. ¿Cómo reconocemos nosotros una tela que, por ejemplo, nos dan o tenemos por ahí un pedazo de tela y necesitamos cortar una prenda y necesitamos cortarla al hilo, pero no sabemos, como ya no tiene orillo, ¿verdad? Cuando es nueva, reconocemos el orillo porque es esa parte donde están los huequitos de donde se tensó la tela para poderla tejer. Pero cuando tal vez no tiene estos orillos, como estos retazos que ustedes ven ahí, ¿cómo reconocemos la trama y cómo reconocemos el urdimbre? El urdimbre, como les decía, se tensa para poder trenzar la trama. Entonces, cuando sacamos estos dos hilos, uno de extremo superior y otro de un costado, ¿sí? Nosotros vemos que hay un hilo que tiende a tener como una onda. Ese que tiene la onda es la trama, ¿sí? Porque es la que pasa por encima y por debajo del otro hilo que está tensado. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Cuando es así, por ejemplo, yo saco una Sí, hebra y señor. ahí me doy de cuenta. Exactamente. ¿Sí? Un buen cortador siempre saca... A mí me ha pasado A veces por el estrés. Por el estrés nos damos de cuenta de la trama. Bueno, pero es que si estamos hablando de un tejido José plano, Daniel, a mí me ha pasado, señora. que lo que dice usted, que cuando uno corta, digamos, la tela y no tiene el orillo y queda el retazo. Entonces, cuando uno va a cortar, ay, Dios mío, ¿y aquí qué hago? ¿Cómo es para que esté al hilo, verdad? Entonces, esa parte hay veces también le ha pasado. Bueno, pues ya hoy sabemos cómo reconocer cuál es el hilo y cuál es la trama para ubicar el molde. Y lo que me decían de el estrés, bueno, supongo que me está hablando de si de pronto la tela tiene elasticidad. Pues si estamos hablando de un tejido plano, generalmente los tejidos planos, no todos, pero generalmente, pues no son, digamos, no tienen esta elongación, ¿cierto? La mayoría de los tejidos planos. Entonces, no vamos a poder reconocer si no tiene el orillo de la tela cuál es el ancho. Pero sacando las hebras, sí, de pronto va a ser más fácil. En el blue jean es fácil y él tiene así con esa gráfica que ve, el blue jean. Entonces, tiene sus direcciones de los hilos, ¿sí? Sí, señora. Entonces, uno, por ejemplo, sobre todo cuando se va a hacer un parche en la entrepierna, entonces uno busca la dirección de los hilos. Entonces, uno compacta para para que aquella persona que se va a hacer ese arreglo tenga esa comodidad y no sienta templado, sino sea la misma textura de la tela. ¿Por qué? Porque Exacto. uno mira las direcciones como fueron fabricadas esas telas, ¿sí? Y más si son elásticas, entonces uno mira que sea que sea de la misma dirección. ¿Para qué? Para cuando uno haga ese parche, esa persona no siente incomodidad, sino siente normal. Exactamente, Entonces, de ahí la importancia de conocer, ¿cierto? eso. ¿Cuál es la dirección de la tela? Y en las etaminas también es bueno porque hay que mirar que todas vayan bien para que no se vaya a transformar o sea, el modelo de la blusa y sean de la misma dirección, ¿sí? Sí, sí, Entonces, señora. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un tejido plano como el rayón, ¿verdad? Que sí, generalmente lo conocemos como chaliz. Este tejido, también, ¿cierto? sí, tiende Este, para un lado más vaciarse.
Exacto, este tejido sí tenemos que pues reconocer el hilo de la tela para ubicar el molde, porque con que lo desviemos un poco, la prenda tiende a Sí. torcerse, ¿cierto? Sí. Y si es Eh, una prenda suelta, porque estos tejidos generalmente son para este tipo de prendas, pues entonces se va a ver como que la persona lo tiene puesto y se le va para un lado, ¿cierto? Sí, Entonces, en el drill es lo mismo, en el drill uno tiene que buscar también, porque si no cambia de color, ¿sí me Ujú, entiende? El drill, sí, la dirección de los hilos, que, o sea, para poner, por ejemplo, para poner un bolsillo, tiene que, sobre todo el cortador, tiene que fijarse, vaya en la misma dirección para que quede bien, porque si no, al terminar la prenda se ve y cambia de color, entonces, claro, ahí es algo que no debe ser, ¿sí? bueno, ahí le voy a corregir una expresión. No cambia de color, cambia de tono, ¿cierto? Porque el color sigue siendo el Sí, mismo. eso, tono, sí, exacto, ese es tono, o sea, se ve como más oscuro y el otro más claro, o sea, como si no fuera el mismo color, pero es el Sí. mismo color, pero por la postura, porque no fueron en las mismas direcciones de los hilos, cambia de tono. Sí, es Ok, así. entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que el tejido del drill, del jean, del El twill, del drill, sobre todo. ese tejido se llama sarga. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos acá, acá en la figura que va uno por encima, uno por debajo, uno por encima, uno por debajo. Las sargas vienen uno por encima, dos por debajo, uno por encima, dos por debajo, ¿cierto? Entonces, esto por el revés tiende a verse como una línea diagonal, ¿cierto? Y por el derecho, según el reflejo de la luz, pues brilla También o es, no brilla, ¿cierto? también es eso, hay que tener mucho cuidado porque se ve el al revés y el al derecho. Y una vez en su trabajo, cuando da cuenta, le dice la otra persona que de pronto ve más, dice usted colocó el uno al revés y el otro al derecho. Eso sucede. Ajá, ¿cierto? Entonces, por Ujú. eso importante reconocer en estos tejidos planos, ¿sí? ¿Cuál es la forma de trabajarlos para obtener mejores resultados? ¿Sí? He Y ahí conocido es en marcar, algunos casos, marcar para no equivocarse. sí, he conocido algunos casos donde para ahorrar dinero, ¿cierto? Porque me va a rendir más y el promedio lo voy a poder bajar, ubicamos los moldes y resulta que terminamos dañando la producción, Sí. porque pues las prendas se van a reflejar, ¿sí? Se van a ver, Sobre todo en el pantalón. sobre todo en Hay el pantalón. ¿Por pantalones, qué? Porque es una prenda larga, ¿verdad? sí, Que se puede porque el observar mucho quiebre se más. pierde, entonces una bota sale torcida, por eso, porque las direcciones tienen que ir bien, sobre todo en el cortador. Entonces, ¿qué pasa? Al armar este pantalón, si no tuvo bien la dirección del molde, bien, en sus direcciones de los hilos, una de las partes de la pierna del pantalón va a quedar torcido el quiebre y no cuadra, ¿sí? Ujú. Entonces, nos lo enseñan cuando vamos a diseñar, que hay que ir bien en dirección y ya cuando hay mucha tarea, que es para las fábricas, ellos también tienen que tener mucho control, eso, tienen que colar bien las telas, bien, porque donde una quede así como un poco, o el molde se coloque mal, ahí salen toda esa tarea, el quiebre se daña, el pantalón se deforma. Exacto, mire. Entonces, ya acá Ya no también hay arreglo. ustedes me recuerdan, ¿cierto? La importancia de documentar, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos este conocimiento en la mente porque hicimos un curso, porque de pronto alguien nos comentó, pero nuestros colaboradores tal vez no lo tienen, ¿cierto? Entonces, documentar, dejar todo esto claro para que no se cometan estos errores. Y de ahí también la importancia de que la persona que está patronando, pues nos dé todos los detalles del molde, nos diga en qué dirección se debe cortar esa pieza para que nos quede mejor realizada la prenda, ¿verdad? Sí. Bueno, y entre algunos ejemplos que les puedo colocar acá, pues está el chambray, está el damero, está el tartán, ¿sí? La gabardina, la lona, el sirsóker, el tweed y el jean, ¿sí? El damero, que ustedes ven ahí, es una combinación de hilos, ¿sí? Blanco-negro, pero que ustedes ven que hay un recuadro que es un poco más oscuro,
¿cierto? Y eso se da cuando hay ese cruce entre el hilo blanco y el hilo negro, ¿cierto? Entonces este tipo de tejido se llama damero, ¿sí? Y el tartán, ¿cierto? Que nosotros de pronto lo vemos en las faldas escocesas, ¿cierto? Es originario de allá. Entonces, muchas veces tenemos las telas, las vemos, pero no, digamos, no conocemos de dónde provienen. La gabardina que ustedes ven ahí se usa pues mucho en pantalón, en batas, en gabardinas como tal, digámoslo, ya llamando la pieza textil o la prenda como tal, ¿cierto? Pero también se usa por sus características para los laboratorios. Entonces, tal vez han escuchado hablar de la gabardina Tempo, ¿cierto? Esta gabardina es usada para los laboratorios por su resistencia a los químicos, ¿sí? Entonces, importante saber eso. El Sirsúker, tal vez, no sé si conocían su nombre técnico, ¿cierto? Pero tal vez si han visto esta tela que tiene como unas onditas, ¿sí? Y esas onditas se dan porque la urdimbre no está tensada, ¿cierto? Y se puede generar esta onda y esa onda se genera para que no tenga el contacto directo con la piel y pueda dar más frescura a quien usa este tipo de prendas. Ese se puede, aquí lo llaman la galleta. Ajá, sí. El comercial, claro. Sí. Exacto. Bueno, entonces tenemos otro tipo de tejido y es el tejido de punto. El tejido de punto, ¿sí? Se llama así porque esto es un hilo que se teje constantemente generando unos bucles, ¿sí? Aquí no hay digamos, un hilo tensor y un hilo que atraviese como en el anterior, sino es un hilo que se va tejiendo y va generando la tela, ¿sí? Entonces, este hilo está entrelazado, pero también digamos que la forma en cómo lo tejen también puede conocerse como tejido de punto al urdimbre y tejido de punto a la trama, ¿sí? Es decir, o lo tejen en una dirección o en otra. Nosotros, ¿cómo podemos reconocer un tejido de punto a la urdimbre? Cuando alamos un hilo, ¿cierto? Y al alar ese hilo, la tela se abre un espacio, ¿sí? La podemos hasta dividir, digamos, y generalmente suele ocurrir con las medias veladas, ¿cierto? Entonces ahí hay un tejido de punto a la urdimbre. Y el tejido de punto a la trama, este sí no se abre, ¿cierto? Usted puede abrir un hueco en la tela y alar los hilos y ese hueco no se va a hacer más grande a menos pues que usted le haga fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma como están tejidos estos hilos no permiten que se abran, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros conocemos pues los tejidos de punto en el cotton, en la licra, en el jersey, en la viscosa, en la escuba, en el punto Roma, ¿sí? Y en muchos otros, ¿cierto? Que ustedes sabrán aquí un poco más que yo, ¿sí? Que otro tipo de tejidos de punto. Los tejidos de punto se pueden realizar de forma industrial con unas maquinarias especializadas, pero también lo hacemos ¿sí? de forma manual, ¿sí? Lo que generalmente nosotros vemos por ahí como lo que hacen las abuelitas o bueno, algunos de nosotros, porque yo también sé tejer. Entonces, lo podemos hacer con una aguja, con dos agujas, ¿verdad? Eso es un tejido de punto, hecho con hilos, tal vez de lana o de otro tipo de fibra, ¿cierto? Y digamos que por la forma como se está tejiendo, pues tiene una textura diferente. ¿Sí? Pero es esa misma forma, es de esa misma forma que se tejen estos materiales que ustedes ven acá. Entonces, no sé si sabían que así es que se tejen este tipo pues de materiales, ¿sí? Con estas fibras. Aquí, por ejemplo, vemos el cotton, ¿cierto? Que es algodón mezclado con un elastómero, ¿cierto? Vemos la licra que ya reconocíamos que se hace de una fibra 100% sintética, ¿cierto? Y otras combinaciones que se pueden encontrar en el mercado. Pero también tenemos telas, ¿cierto? No tejidas. ¿Alguien me puede decir qué son las telas no tejidas o cuál, un ejemplo de pronto?
¿No? Hola, si están ahí. Hola, sí, sí, que se cae como ahí ratico, ¿no? Ah, ok. Disculpe, repite la pregunta. Qué pena. Que si alguien me puede decir cuáles son las telas, o me puede dar un ejemplo de las telas no tejidas. Ya, pues, lo había preguntado antes de mostrar la diapositiva, pero bueno, aquí ya vemos que es una tela no tejida. Una tela no tejida es un tipo de textil que se produce cuando nosotros tomamos unas fibras, ¿sí? Las ubicamos sobre una lámina y le hacemos presión, ¿sí? Tal vez algunas tienen una película de plástico, otras tendrán pues otros insumos, digámoslo así, pero que con ellos se pueden fabricar telas no tejidas, ¿sí? Es decir, estas telas no tienen una trama, no tienen un urdimbre, ni tampoco van a encontrar bucles en esta tela. Esta tela, si de pronto la estiramos, se deforma, se daña, ¿sí? No es que sean elásticas, sino que se retraen, digamos, y pues se deforman. Entonces, son unos filamentos que nosotros podemos encontrar en el mercado, ¿cierto? Donde tal vez se funde un plástico, se coloca sobre una lámina y a este se le aplican estas fibras y por medio de unos rodillos o presión con otra lámina se genera este tipo de tejidos. Bueno, de tejidos no, de material, ¿sí? Porque es un textil no tejido. Y entre los más conocidos, ¿sí? Que de pronto la mayoría usamos, pues acá tenemos unos ejemplos. Y es el cambre, o algunos pues lo llaman tela quirúrgica, el spunbón, ¿sí? Que son estas toallitas para la cocina, el fieltro, también muy conocido para hacer artesanías, muñecos, ¿cierto? La guata, que se usa para, pues para muchas otras cosas. Anteriormente se hacían las blusas con hombreras y esas hombreras se hacían con guata o con espuma. Tenemos el interlón, muy conocido también por todos. El interlón pues tiene diferentes calibres, también tiene pues diferentes clases, digámoslo así. Algunos pues vienen con pegante para pegar en los cuellos, en los puños de las camisas y en otro tipo de prendas. O también pues viene un poco más grueso pues para otro tipo de prendas. Y también tenemos aquí el termolón. El termolón que es un aislante, es un material que se usa o que podemos encontrar para aislar la temperatura, ¿sí? Entonces lo encontramos en loncheras, lo encontramos pues en este tipo de objetos, de materiales, de prendas, se me va el nombre. O también para disipar un poco el ruido, ¿sí? Entonces también nosotros lo encontramos, pues, o se le dan este tipo de usos. También lo podemos encontrar en los carros, ¿verdad? Este tipo de material. Pero son materiales no tejidos, son fibras que se hacen por medio de, pues, una lámina a la que se les aplica, pues, otro material y se crean de esta manera. Si ustedes ven el cambrial tiene como unos poros, ¿cierto? Y estos poros o estos huequitos que ustedes ven ahí es porque ellos se aplastan, si se puede decir de esa manera, con unos rodillos, ¿sí? Es decir, hay un rodillo por encima y uno por debajo que le hace fuerza a esta fibra para que poderle dar el grosor, ¿sí? Por eso de ahí que ustedes encuentren unos más gruesos y otros más delgados, a lo que nosotros llamamos calibre. ¿Cómo ven este material? ¿Sí? ¿Sí lo conocíamos? ¿Sí sabíamos que de pronto se llamaba así, no tejido? ¿Y el por qué? Bueno, no sabía que ese era tejido no tejido, o sea, tejido sin tejido. Sí, ¿no? No, Es la palabra. es una tela no tejida, porque es no tejido. No tejida, ¿sí? No tejido, material no tejido. Ah, sí, yo lo he trabajado. He trabajado
con la guata, el cambrel, este otro spunbú, Espumbón. el filtro también lo trabajo, pero el otro, el último sí no, el El termolón. termolón, no, ese no, no, ese sí no, Ok, pero sí. lo he visto. Sí, Así como usted dice. generalmente se usa para los morrales o para las loncheras, ¿sí? Con el fin de mantener la temperatura. Ya. Bueno, y entonces vamos a ver unos videos, ¿sí? De cómo se hace. Entonces ya vimos que existen unas fibras, que esas fibras pueden ser naturales o químicas y que de entre las naturales tenemos unas que son de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Y entre las químicas pues tenemos también nosotros dos clasificaciones, ¿verdad? Entonces, aquí en el video vamos a ver cómo se hacen esos hilos, ¿sí? A partir de esa fibra, cómo se hace el hilo, para luego poder llegar a tejer.